Ya son las 10:30. Muy buenos días a todos, gusto saludarles. Hola, mi Muy querido buenos Eric. días. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues saludo aquí a Hans y a Javier y a todos los participantes que se están uniendo a este seminario que viene siendo ya el cuarto de todo un programa que hemos venido desarrollando desde hace aproximadamente un mes. Voy a pedirle aquí a Karina que por favor nos apoye con la presentación general. Hola, muy buenos días. Soy Karina Hernández y agradezco a todo el interés que han prestado al programa de resiliencia corporativa, el cual se divide en dos bloques. El primero de ellos es integrado por 4 seminarios, cerrando hoy con broche de oro, con estrategias de fondeo y protección financiera para la salvaguarda de empresas en tiempo de crisis, el cual nos acompañan los socios de la firma Nayer Anjo y Gebel, Javier Arreola y Hans Gebel, los cuales le doy la bienvenida, y como moderador, el socio fundador de Priego Brito, Eric Manuel Priego Brito. Muchas gracias por estar con nosotros. Hans Gebel es reconocido abogado a nivel internacional y socio fundador de Nader, Anjo y Gebel. Sus principales áreas de práctica son bancario y financiero, fusiones y adquisiciones, capital privado, mercados de capital, inmobiliario corporativo y mercantil en general. Es experto en financiamientos estructurados de alta complejidad y en la emisión de valores, así como en fusiones, adquisiciones y operaciones de capital privado, tanto nacional como internacional. Con frecuencia, Hans actúa como asesor de consejos de administración, comités, accionistas y consejeros independientes de asuntos críticos de gobierno corporativo y de conflicto entre accionistas. Javier Arriola. ¿Podrías poner la lámina, por favor, de las presentaciones? Donde están las biografías de cada uno, por favor. Sí, disculpen. Para que los vayamos pasando. Y igual ir viendo el orden del día. Ahorita estamos ya leyendo la presentación y la biografía de cada uno de los participantes. La vamos a poner a continuación para que también la tengan de manera visual y ahorita Karina va a continuar con la lectura de las reseñas de cada uno. Estábamos terminando la reseña de Hans y ahorita continuamos con la de Javier, pero por mientras les voy comentando que el seminario de hoy va a ser muy, muy interesante porque nos va a permitir conocer de dónde podemos lograr esos ingresos, el dinero, esos flujos. Y también un tema que hemos venido señalando desde hace tiempo respecto a lo que debemos de hacer cuando ya las obligaciones nos sobrepasan o cuando se hace imposible continuar con la empresa. Asimismo, el tema de concurso mercantil, que por muchos a veces no ha sido bien visto por un tema cultural, porque señalábamos y platicamos todavía ayer con Hans y Javier, en muchas otras naciones y países, el tema del concurso es una acción natural y es parte de las decisiones que debe tomar la empresa, pero también nos permite la renegociación y la reestructuración de las deudas. Es decir, no solamente es lo que conocemos, y eso ahorita nos lo van a ir explicando ellos. Vamos a continuar ahorita con la biografía de Javier, si nos permiten un momento, por favor. Adelante, Karina. Gracias. Javier Arreola se especializa en financiamientos de proyectos, asociaciones públicas privadas, estructuradas, insolvencia, financiamiento inmobiliario y de activos. Además, ha desarrollado una práctica especializada en financiamiento aeronáutico, representado principalmente a instituciones financieras. La práctica de Javier en infraestructura de proyectos se ha concentrado en
asociaciones públicas privadas, en donde ha participado en la estructuración, desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura, asesorando a organismos gubernamentales, bancos, fondos y desarrolladores de instrumentos tan variadas como infraestructura social, energía, recursos naturales, carreteras y proyectos en agua. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos ver, por favor, el programa, Karina? Si no mucha molestia. Bueno, realizamos una encuesta, como lo hemos venido haciendo todos los seminarios. Y bueno, ahorita vamos a ir conociendo la estadística respecto de las preguntas que nos hicieron el favor de plantear tanto Hans Gebel como Javier Arriola, y nos van a mostrar ahorita el termómetro, la sensibilidad que hay ahorita en la audiencia. ¿Podrías poner, por favor, Karina, la lámina del programa? Y aquí están unas indicaciones que van a permanecer en la pantalla, en una de las pantallas, para que ustedes las puedan ir viendo. Se les comenta que este seminario está siendo grabado y va a estar disponible en YouTube. Las preguntas, pues como ya se les comentó, se formulan por escrito y se encuentra en la barra de herramientas. Hay un apartado de preguntas y respuestas donde podrán formularlas y se las contestaremos vía oral dirigiéndola a cada uno de los panelistas. En caso de que exista un número elevado, se enviarán por correo electrónico. Las ponencias tienen una duración de 15 a 20 minutos por panelista y al concluir, pues se va a abrir esta sección. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor, Karina? Bueno, la bienvenida que es la que hicimos hace un momento, ¿no? Les agradecemos a todos muchísimo el tiempo que han dedicado y lo que han venido dedicando durante todo este mes que se ha venido integrando este proyecto y donde muchas firmas nos han acompañado y se han sumado a esta iniciativa de permitir a las empresas que estamos aquí en el sureste mexicano conocer opciones y lograr también una resiliencia corporativa de manera exitosa, ¿no? Que le hemos venido explicando desde hace un momento. El día de hoy ya tenemos la presentación de la herramienta para la evaluación integral respecto a este capítulo, que ahorita la voy a comentar, pero voy a presentar también ya de manera personal, independientemente que ya Karina leyó a los ponentes, a Hans Gebel, que es socio de la firma Nader, Ayo y Gebel. Hans, quien además me distingue con su amistad desde hace muchos años y estuvimos tratando un asunto hace muchos años, así nos conocimos y la verdad que es una persona honorable y muy respetuosa y me da muchísimo gusto tenerlo aquí porque su práctica en materia financiera es muy respetada en el país. Lo mismo que Javier Arriola. Javier Arriola es amigo de Hans desde la preparatoria y tienen el gusto todavía de seguir caminando juntos hasta la fecha y son socios en la firma, ¿no? Una de las firmas, yo creo que más reconocidas aquí en el país. A los dos les agradezco muchísimo este tiempo que nos están dedicando y espero que sea provechosa para todos, ¿no? En el punto 3 vamos a ver los resultados de la encuesta. En el 4 es la breve presentación de la herramienta, que esto va a ser algo muy, muy sencillo. Posteriormente pasamos a la exposición de estrategias de fondo y protección financiera para la salvaguarda de empresas en tiempos de emergencia. De ahí entramos ya a la sesión de preguntas y respuestas y bueno, pues ya posteriormente viene la despedida. Vamos a dar inicio con la presentación de la herramienta para que después yo le ceda el uso de la voz a Hans y a Javier, que van a participar de manera conjunta y alternada en la exposición temática del tema. Y bueno, vamos a pasar aquí, válgase la redundancia. La siguiente lámina, por favor,
Karina. Bueno, esta es lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos módulos, donde primeramente tuvimos una intervención en la parte financiera con EY, luego tuvimos un seminario en el aspecto laboral con Littler y también EY y el despacho de Martínez y Asociados. Posteriormente tuvimos otra sesión en materia de obligaciones con Greenberg Traurig, representado por Pedro Reséndez y Tonatiu Rovirosa de ROM, ¿no? Al día de hoy tenemos una primera evaluación que le va a permitir a la empresa, yo creo que conocer datos interesantes, ¿no? ¿Para qué sirve esta evaluación donde preguntas y respuestas? Diseñada de una manera muy sencilla para conocer o comprender el tema de liquidez y gestión de obligaciones. Es una herramienta para la evaluación de resiliencia y alineación de negocios. Es muy sencilla, son solamente 9 preguntas, que estas las pueden responder obviamente después y con el tiempo que consideren. No tarda más de 10 minutos la implementación. Es un elemento meramente de gestión de riesgo y permite medir la exposición al riesgo de la empresa. ¿Cuál es el resultado de esta o de realizar esta evaluación? Bueno, a partir de este test podremos hacer recomendaciones específicas para proteger tu liquidez y hacer frente a tus obligaciones. Obviamente todo esto es de manera gratuita, como lo comentamos, es parte de la responsabilidad social que tenemos nosotros para con el Estado y para con México. Y ahí vienen pruebas de apalancamiento, blindaje contractual, matrices, eficiencia de canales para condición de mercado, entre otras, ¿no? Ese link, que obviamente aquí no se le puede vincular, pero se va a poner en otros medios que sí se va a poder accesar. Y la finalidad ya de todo esto, con todas las pruebas que se han venido realizando, es elaborar un kit de resiliencia que va a ser gratuito y se va a poner a disposición y a la mano de todas las empresas. Se está trabajando actualmente con 3 empresas para elaborar este kit. Es una constructora, una empresa de telecomunicaciones y una de servicios petroleros, precisamente para comprender la diversidad de los sectores. Ya cuando se realiza una implementación de todo esto puede durar de 2 a 3 meses. Y el resultado final, o sea, lo que va a tener la empresa es ya estar preparada con modelos y herramientas preventivas para reducir la vulnerabilidad. Además, les permitirá un entendimiento del mercado y poder sobrellevar la crisis, pues esta crisis puede persistir hasta el segundo semestre del 2021. Entonces, digamos, va a permitir este kit ir sobrellevando esto, pero sobre todo estar preparados para cualquier contingencia que puedan surgir a futuro, y más que ahorita van a estar ocurriendo temas similares en varias partes del mundo. Ahorita creo que Hans nos va a hablar de esos factores externos e internos en su presentación. No tiene caso que yo profundice en eso, pero hay muchos factores que nos van a estar poniendo o vamos a estar en constante riesgo. Entonces, tener una herramienta o un plan de resiliencia es muy importante. Antes no era un tema primordial, ahorita sí debe de serlo, porque pues, este tema del COVID a todos nos agarró desprevenidos, a una gran mayoría, y ha afectado a la economía seriamente. Te molesto con la siguiente lámina, por favor, Karim. Bueno, esta es la herramienta que ustedes van a ver, que van a poder acceder por un formato, y ahí van a venir la liga con las recomendaciones. Son 9 preguntas y se contesta, por ejemplo, con una escala del 1 al 10, donde el 0 es totalmente en desacuerdo y el 10 es totalmente de acuerdo. Y son preguntas esenciales para el tema, como señalamos, financiero y cumplimiento de negocios, ¿no?
capacidad de entrega de proveedores, demanda de clientes, la protección del flujo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Karim? Y aquí están las demás preguntas. La verdad que la herramienta creo que se explica por sí sola. Son preguntas muy sencillas. Algunas son abiertas, otras son de opción múltiple. Como les comenté, solamente son 9. Y lo que van a recibir a cambio o por parte de esta evaluación son las recomendaciones que estamos señalando en su correo electrónico. Creo que les va a ser de mucha utilidad. Y esto es parte de un kit de resiliencia integral que lo podemos ver en la siguiente lámina, por favor, Karim. Esto sí ya es como les comenté, ya es algo un poquito más complejo porque abarca 9 puntos: infraestructura, macroeconomía, salud y educación, educación en todos sus niveles, eficiencia de mercado, preparación y disponibilidad tecnológica, sofisticación, que es la madurez de negocios, y la innovación. Esas son las áreas que ya considera el kit integral. Y en las siguientes 3 láminas podemos ver lo que con las otras empresas ya estamos implementando ahorita, ¿no? Podríamos darle adelante, por favor, Karina. Esto ya es ya desglosado todos los componentes de medición y los detalles de los indicadores que no voy a entrar yo en detalle con estos 3 temas porque ya Esteban Jax, que de C3, quien está diseñando todo esto con nosotros, lo va a explicar en el seminario que corresponde ahí en el bloque 2, pero esta ya es una herramienta mucho más avanzada. Y bueno, si me permites, Karina, en la siguiente lámina voy a cederle el uso de la voz a Hans Gebel y a Javier Arriola para que inicien su presentación de estrategias de fondeo y protección financiera para la salvaguarda de empresas en tiempos de emergencia. Quedan en buenas manos y adelante, Hans, adelante, Javier, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Primero, agradecerte mucho por la invitación a este programa integral de resiliencia corporativa y felicitarte por estarlo haciendo. Yo creo que pues es una herramienta muy útil de la cual varios de los empresarios que nos acompañan se pueden beneficiar, y te agradecemos mucho por el honor que nos das de poder estar con ustedes en este programa, en esta cuarta presentación. Todo esto, pues el programa integral de resiliencia corporativa sale, y si quieren pasamos a la siguiente hoja. Se da porque estamos, queramos o no, estamos enfrentando una serie de problemas muy graves debido a factores externos e internos, lo cual nos lleva a estar en una crisis. La siguiente, por favor, Karina, muchas gracias. Que nos llevan a estar en una crisis. Y tenemos 2 posibilidades. Pues quedarnos en la negación o hacer algo al respecto. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es pues, estar conscientes de que aquí estamos y no dejar que nos ganen las cosas, sino tomar manos en el asunto. Entonces, ¿cuáles son los factores externos que nos están llevando a esta crisis? Ya sabíamos que íbamos a entrar a una recesión económica. Desde principios de año, los bancos y los expertos en temas económicos nos habían comentado que si llegábamos a un crecimiento de 0, 1 o -1, más o menos por ahí íbamos a estar. Y de repente nos llega la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esto, junto con la disminución en el precio del petróleo y todas las movilizaciones y levantamientos sociales que está habiendo, nos lleva a que tengamos una crisis económica a nivel mundial. No es nada más en México, es una crisis económica a nivel mundial, de la cual pues, todavía ni siquiera se está viendo la punta del iceberg, porque seguimos muy preocupados por el tema de la salud. Pero claramente vamos a tener una crisis económica fuerte. Esto aunado
a factores internos como la falta de políticas o incentivos de parte del gobierno al sector empresarial para hacer frente a la crisis. Por otro lado, la cancelación de grandes proyectos de infraestructura que no ayudan a la confianza en el país, y las decisiones e iniciativas del gobierno que ponen en riesgo inversiones en el sector energético y de infraestructura, como es no respetar los contratos previamente firmados con la iniciativa privada. Todo esto lleva a que, pues, como dicen, se juntaron el hambre con las ganas de comer y pues estamos en una crisis muy importante. Estamos empezándola y en el segundo semestre claramente se va a ver una crisis mayor. Entonces, adelantándonos a esto y como consecuencia de esto, sabemos que para poder seguir con nuestras empresas, poder tratar de conservarlas y pues navegar durante esta crisis, pues necesitamos capital. ¿Y cómo vamos a conseguir ese capital? Básicamente de dos formas, por financiamiento o por capital. Y si quieren, pasamos a la siguiente pantalla. La siguiente, por favor, Karina, y le cedo la palabra a Javier. Gracias, Hans, y nuevamente buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y gracias a Eric por esta iniciativa y por invitarnos. Efectivamente, las empresas en todo momento necesitan recursos para su operación, ¿no? Necesitan recursos para hacer inversiones y en muchas ocasiones esos recursos no se obtienen exclusivamente del flujo que están generando las empresas, ¿no? Esto se acentúa aún más en épocas de crisis, como ya describió Hans, y de ahí la necesidad de buscar otras formas de cubrir las necesidades de las empresas. Las empresas siguen necesitando adquirir materias primas, invertir en activos, mantener su capital de trabajo, ¿no? Vamos a hablar también más adelante de muchas veces la necesidad de refinanciar créditos, ¿no? Al cambiar las condiciones del mercado, al cambiar la situación económica, muchas veces los plazos no pueden cumplirse, se tienen que buscar algunos tipos de refinanciamiento, buscar otras tasas, etcétera, ¿no? Las formas de cubrir estas necesidades básicamente se dividen en dos grandes rubros que ya también mencionó Hans, ¿no? El contratar financiamientos o el hacerse de inversiones de capital en las empresas, ¿no? Primero vamos a hablar de la contratación de créditos. Si podemos avanzar a la siguiente, por favor. Los créditos que las empresas contratan, en términos también generales, las podemos clasificar en dos, dependiendo de las estructuras de estos financiamientos. Y lo que distingue a una estructura de la otra es si al solicitar el crédito y para garantizar el repago del mismo, se ofrecen o no distintos activos de la empresa como garantía. Cuando este no es el caso, estos créditos que no están garantizados se les llama créditos quirografarios. Estos créditos quirografarios, evidentemente, por no tener la complejidad de tener que documentar y perfeccionar garantías, etcétera, su forma de documentarlos es mucho más sencilla y generalmente descansan al final del día en la suscripción de un pagaré, ¿no? La suscripción de un título de crédito conforme al cual la empresa se compromete a pagar el crédito que recibió conforme a los términos del propio pagaré, en donde se especificarán los montos que se adeudan, la tasa de interés, el calendario de pagos o la forma de pagarlo, etcétera, ¿no? El crédito también puede ser un crédito garantizado y la forma de garantizarlo va a depender mucho del tipo de activo que se está ofreciendo precisamente para garantizar el crédito y de la forma en la que se puede perfeccionar la garantía sobre estos activos. Hans más adelante nos va a explicar también las distintas formas en las que se puede lograr esto, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando se solicita un financiamiento, ¿no?
hay consideraciones que las instituciones de crédito, las instituciones financieras hacen para analizar los términos bajo los cuales se otorga este financiamiento, o inclusive si es posible o no otorgar el financiamiento, ¿no? Se hacen análisis de la capacidad de repago de las empresas y de su perfil crediticio, ¿no? Dependiendo de esto se pueden ofrecer también distintas tasas de interés. A mayor riesgo, tenemos también una mayor tasa de interés. Esto últimamente lo escuchamos mucho en las noticias cuando se habla del análisis del riesgo crediticio, por ejemplo, de Pemex, ¿no? O de México como país, que en caso de seguirse deteriorando, pues evidentemente el acceso a fondeo se va a encarecer por tener que ofrecer tasas más altas al tener riesgos de pago también más altos, ¿no? Los bancos pueden exigir también ciertas obligaciones financieras que debe de mantener la empresa durante la vida del crédito, ¿no? Esto hay muy distintas formas de medirlo y son las razones de cobertura de deuda, las razones de cobertura del valor de la garantía que se ofrece contra el monto del crédito que está pendiente de pago, etcétera. Son algunas de las consideraciones que hacen los bancos para determinar, por una parte, la capacidad crediticia y en segundo lugar, si es un crédito que se puede otorgar sin garantías o en caso de requerir garantías, qué tipo de garantías y qué aforo deben tener estas garantías para cubrir el pago del crédito, ¿no? Adelante, Hans. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, las garantías para garantizar el pago de un financiamiento pueden ser personales o reales. Las personales, pues básicamente son una fianza, y las reales son las que tienen que ver con un activo que se otorga en garantía para el cumplimiento del pago. Entonces, las personales, una obligación solidaria por parte de los accionistas de la empresa, así como de empresas subsidiarias, afiliadas o controladoras. Es una garantía personal. Es muy común que pidan los bancos, sobre todo cuando no hay demasiada cobertura con las garantías reales de los activos, que los accionistas se obliguen en lo personal como avales del crédito que se otorga. Dentro de las garantías reales más comunes son que se pida la prenda sobre las acciones de la empresa a quien se le está otorgando el financiamiento, o una prenda sin transmisión de posesión sobre los activos del deudor. Esto puede ser sobre inventario, sobre cuentas por cobrar, puede ser sobre maquinaria y equipo. La siguiente, por favor. Una que es muy común pedir como garantía es una hipoteca sobre los inmuebles. Esta probablemente es la que a los bancos generalmente más les gusta, porque es, digamos, muy conocida de los jueces, y entonces en caso de incumplimiento es muy fácil ejecutar una hipoteca. O un fideicomiso de garantía, que a partir del año 2000 se incorporó esta figura como posibilidad para utilizar como vehículo jurídico de garantía, donde se pueden aportar tanto bienes muebles como inmuebles, y aquí se pueden meter acciones, maquinaria, equipo, inmuebles, todo tipo de activos que pudiera tener la empresa. Y tiene la peculiaridad, y le gusta mucho a varios acreedores, porque tiene la peculiaridad de que permite que en caso de incumplimiento pueda haber una ejecución extrajudicial, es decir, que no se tenga que ir a tribunales para tener que ejecutar la garantía, sino que en el mismo cuerpo de fideicomiso se establezca el mecanismo bajo el cual se pueda ejecutar, se puedan vender los activos, y con el producto de la venta de los activos se le pueda pagar al acreedor. La siguiente, por favor. Entonces, esas son principalmente las formas de hacerse de fondeo a través de un financiamiento. Pero Hans, a través perdón, ¿podrían hablar nada más un poquito más alto? Me pide ahí el público que si podríamos
hablar un poquito más fuerte nada más. Claro, con mucho gusto. Gracias, gracias. Pues, la otra forma de acceder a fondeo, que no es financiamiento, es a través de capital. La primera, pues es la más lógica, es que los socios pues, le tengan que meter, los socios existentes le tengan que meter más dinero, y entonces esto puede ser en proporción a la tenencia accionaria que tienen, o que participe nada más uno o algunos de los accionistas actuales y los otros se diluyen. Pero ¿qué pasa en tiempos de crisis o cuando los accionistas no tienen la capacidad de poner más dinero de su bolsa? Entonces, entra un nuevo accionista, un tercero, que típicamente es un socio estratégico o un fondo de capital privado o private equity, que básicamente a lo que se dedican es a poner capital, que entra como capital, como acciones, y está diseñado para nada más estar durante cierto tiempo. Ellos, que son administradores profesionales de empresas, meten eso como capital, no como financiamiento, como capital, con los riesgos que conlleva ser un accionista, pero, y por tanto, piden que se tenga al final de la inversión un porcentaje de utilidades o de ganancia mayor al que tendría un financiamiento, porque pues, a mayor riesgo, más caro el fondeo, pero ellos un poco lo que hacen es que meten el capital y con todas estas estrategias y manejo profesional que tienen de empresas, implementan una serie de estrategias que llevan al crecimiento y a la expansión de la empresa, y una vez que pase eso, ya se sale. La siguiente, por favor. Entonces, al momento de contar con la participación de un socio estratégico, hay varias cosas que el nuevo accionista o ese tercero van a buscar. Lo primero que van a buscar es implementar estructuras de gobierno corporativo que faciliten la rendición de cuentas, la transparencia de toda la información, y que de pasar de ser generalmente una empresa familiar donde las decisiones se toman pues, por el jerarca o por el dueño, que realmente se tomen por un consejo de administración y de una forma más institucional. Hay, digamos, distintas formas de implementar esta nueva forma de gobierno corporativo. Claramente habría un consejo de administración y ciertos órganos que los auxilian, como son los comités. Realmente un comité de auditoría es muy importante. Y esto lleva a tener herramientas para facilitar la acción efectiva y eficiente del consejo de administración, que no nada más sea algo que se tome pues, como a nivel Olimpo, sin que se pueda aterrizar, sino que realmente se lleve a la institucionalización de las decisiones tomadas por el Consejo. Y esto, como ya había comentado, lleva a que haya mayor transparencia en la información, sobre todo en la información financiera, que haya posibilidad de que los nuevos accionistas puedan solicitar rendición de cuentas, entre otras cosas. La siguiente, por favor. Cuando entra un accionista estratégico, generalmente lo que se incluye también dentro de la documentación es una restricción a transmisión de acciones. Es decir, yo no quiero que el socio estratégico con el que me comprometí a llevar, o sea, a que entrara conmigo en esta empresa, de repente le vaya a vender a alguien más las acciones, y yo de repente encontrarme con un competidor o con alguien a quien no conozco. Entonces se implementan una serie de restricciones para la transmisión de acciones. Generalmente lo que hace es que se da un derecho de tanto. Si alguno de los accionistas quieren vender a un tercero, lo que hacen es que primero le ofrecen las acciones para venta a los demás accionistas que se quedan en la sociedad. O lo que es muy común también es tener un tag-along o un drag-along. Un tag-along es cuando uno de los accionistas decide enajenar su participación. Vamos a suponer que el accionista estratégico dice, yo ya terminé de estar aquí y tengo un tercero que me quiere comprar mis acciones.
el accionista minoritario tiene el derecho de subirse en esa venta. Entonces, si le iban a pagar 9 pesos por acción al accionista que va a vender sus acciones, el minoritario tiene derecho a subirse en esa venta y decir, oye, tú tercero también me tienes que pagar a mí mis 9 pesos por acción. O el drag along, que es lo contrario. Si un accionista va a vender su participación, tiene derecho a requerir que el que se queda le venda al tercero su participación accionaria. La siguiente, por favor, Karina. También se imponen una serie de mecanismos de control donde por lo menos cierta clase de accionistas puede tomar ciertas decisiones. Aquí es muy común que no le guste a la gente que entren a nuevos accionistas porque sienten que les van a quitar el control. Lo que es una maravilla es que ya la legislación mexicana, antes no, pero ya la legislación mexicana permite que aunque se tenga la mayoría de las acciones, no con la mayoría de las acciones se pueda tener todo el control de la empresa. Entonces, se puede dividir en series, se pueden hacer una serie de estrategias corporativas, de tal forma que digamos, la participación accionaria no sea la que refleja cuál es el control sobre la empresa. Alguien puede tener el 75% de las acciones y que se requiera del 25% para tomar ciertas decisiones. También pasa que se pueden establecer ciertos derechos económicos especiales, es decir, no por el hecho de tener el 75% de acciones se va a tener necesariamente el derecho de recibir el 75% de las utilidades. Se puede tener el 75% de las acciones y recibir mitad y mitad de las utilidades. Entonces, esto ya se puede, digamos, hacer de la manera como la gente lo llegue a convenir. Entonces, es muy importante puntualizar esto porque el hecho de que entre alguien de fuera a apoyar a la empresa no quiere decir que nos van a quitar el control. A la siguiente, por favor, Karina. Una más. Esto lleva a básicamente un par de operaciones corporativas. Una es la que generalmente se conoce como fusiones y adquisiciones, mergers and acquisitions, que es cuando una empresa decide expandirse, resulta necesario en algunos casos o fusionarse o adquirir una empresa con la finalidad de ampliar sus negocios actuales o introducirse en nuevos negocios. Las razones pueden atender a la reducción de costos, a la adquisición de nuevos recursos y capacidades, a la combinación o sustitución del equipo directivo y a de beneficios fiscales. Y el otro, adelante Karina, que es un joint venture, que es básicamente un contrato a través del cual dos o más partes forman una asociación estratégica que es temporal, del plazo que determinen las partes, para lograr una o más operaciones determinadas. En este contrato se obligan las partes a aportar ciertos bienes o servicios o cumplir con ciertas metas, responsabilidades, riesgos y beneficios y compartir utilidades o pérdidas. La forma más común de ejecutarlo es con una nueva sociedad. No necesariamente es una nueva sociedad, puede ser una asociación en participación, donde cada una de las partes, digamos, tenga bien determinado cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Entonces, esto básicamente es lo que resume cuáles son las operaciones más comunes para hacerse de fondeo por medio de capital. Ya con esto, entonces, tenemos, digamos, ya platicamos de las dos formas en que se pueda llegar una empresa de capital: financiamiento o capital. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un financiamiento y no se tienen o sea, no está funcionando o no está habiendo las posibilidades para cumplirlo en sus términos? De eso nos va a seguir hablando Javier Herrera. Gracias, Hans. Si podemos avanzar la lámina, por favor. Eric en la presentación hacía referencia al concurso mercantil
y también decía que se ha hecho de muy mala fama el concurso mercantil, ¿no? O sea, generalmente las historias que escuchamos del concurso mercantil son historias de horror, ¿no? Son de las que nos enteramos con mayor frecuencia, y no nos enteramos de muchas otras donde el concurso mercantil se ha utilizado como una herramienta de las empresas precisamente para poder reestructurar sus pasivos, para poder reestructurar sus créditos sin tener que cerrar la empresa, ¿no? El concurso mercantil en México, si podemos avanzar a la siguiente lámina, consiste de 2 etapas y creo que de ahí puede derivarse parte de la confusión que hay, ¿no? Nosotros muchas veces oímos noticias de grandes empresas en Estados Unidos que dicen, están en Chapter 11, ¿no? Están reestructurando sus deudas, ¿no? O están en Chapter 15 porque ya se fueron a liquidación, ¿no? En México tenemos un único procedimiento de insolvencia, ¿sí? Que es precisamente el concurso mercantil. Pero la finalidad del concurso mercantil es precisamente conservar a las empresas y conservar a las empresas como un negocio en marcha, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando una empresa busca la protección del concurso mercantil, lo que está buscando primero es que le den un respiro, ¿no? Poner en pausa sus obligaciones de pago, ¿sí? Por otra parte, el congelar, ¿no? Ciertas obligaciones o que éstas no sigan creciendo. Hablamos en un principio, por ejemplo, de que puede haber financiamientos que tengan garantía y financiamientos que no tengan garantía, ¿no? Por ejemplo, los financiamientos que no tienen garantía, por poner un ejemplo, cuando empieza el concurso mercantil, dejan de generar intereses. Ya no se hace más grande la deuda, ¿no? Entonces, lo que se busca con el concurso mercantil es que cuando se hace esta pausa, ¿no? Se pone en pausa no solo el pago de las obligaciones, sino se pone en pausa también las acciones que los bancos u otros acreedores están ejerciendo contra la empresa, ¿sí? Muchas veces cuando una empresa empieza a tener problemas de flujo y empieza a incumplir sus pagos, ¿sí? Entonces ya la administración está más ocupada de estar apagando fuegos, ¿no? Que de ver por cómo continuar y cómo hacer mejor la operación de la empresa, ¿sí? ¿Qué sucede con el concurso mercantil? Cuando inicia un concurso mercantil, se suspenden los procedimientos de ejecución, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a que en esta pausa la empresa pueda sentarse a renegociar con sus acreedores, precisamente sin tener que estar apagando fuego por todos lados, porque también algo que sucede es que cuando un acreedor vio que el acreedor de junto ya embargó activos de la empresa, inició un procedimiento de ejecución, dice, pues yo no me voy a quedar con brazos cruzados, voy a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces empiezan a competir por el pago de la empresa, empiezan a competir por los activos de la empresa, y lo que se busca con un proceso de concurso mercantil es hacer esto en una forma ordenada, ¿no? Por eso el concurso mercantil tiene 2 etapas. La primera es una etapa que se llama de conciliación, que es una etapa para que la empresa se ponga de acuerdo con sus acreedores en cómo les va a pagar, ¿sí? Ahorita hablamos un poquito de esa etapa. Si esa etapa fracasa, ¿no? Si la empresa no se puede poner de acuerdo con sus acreedores y no llegan a un convenio de reestructura, ¿sí? Entonces ya se pasa a la etapa de la quiebra, ¿no? Lo que en inglés llaman liquidation. O sea, ya se pasa a una etapa en la que las funciones del juez, ¿no? Y de los distintos funcionarios que asisten al juez en un concurso mercantil, ya se van a enfocar más en cómo vender los activos de la empresa para poder pagarle a los distintos acreedores de la empresa, ¿no? Los acreedores de la empresa, los vamos a ver ahora, pues no solo son los bancos, ¿no? La empresa le puede adeudar a sus proveedores,
le puede adeudar a sus empleados, le puede adeudar al fisco, ¿no? Entonces, precisamente en una primera etapa, en esta etapa de ponernos de acuerdo que se llama conciliación, ¿no? Se buscan acuerdos de cómo se van a hacer estos pagos mientras la empresa sigue operando, ¿sí? Y en caso de que no se llegue a este acuerdo, entonces sí ya se pasa a una etapa de quiebra, una etapa de liquidar a la empresa, de vender los activos de la empresa para repagar sus deudas. La siguiente lámina, por favor. No todas las empresas pueden pedir un concurso mercantil. No por tener algún problema de liquidez, no por tener ciertos problemas de pago, se puede ir a un concurso mercantil. Lo que la ley dice es que solo se puede ir a un concurso mercantil cuando una empresa es insolvente, ¿sí? Y para efectos de la ley, una empresa se va a considerar insolvente cuando está incumpliendo en sus obligaciones de pago con 2 o más acreedores y que se cumplan las siguientes condiciones, ¿no? Por una parte, que ya hayan vencido obligaciones de pago de la empresa por más de un mes, por más de 30 días, y que esas obligaciones que ya estén vencidas por más de 30 días representen por lo menos 35% de todas las obligaciones de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, ha habido casos en donde empresas que desde un punto de vista financiero están evidentemente en una situación de insolvencia, han solicitado la protección del concurso mercantil y se les ha negado porque lo que el juez dice es, pues todavía no estás en incumplimiento, ¿no? Entonces, aunque la gente está viendo, aunque es evidente de ver los números de la empresa, aunque en las noticias vemos que una determinada empresa le está yendo muy mal, no porque le esté yendo muy mal financieramente quiere decir que ya va a calificar para un concurso mercantil, ¿no? ¿Cuál es la otra condición, si podemos avanzar otra lámina, que se debe cumplir? La otra condición que se debe cumplir es que no tengamos activos líquidos para hacer frente a nuestras obligaciones de pago, ¿sí? Y eso precisamente tiene que ver con los problemas de liquidez a los que nos referíamos hace un momento, ¿no? O sea, si una empresa tiene muchos inmuebles, si una empresa tiene otro tipo de activos, eso no necesariamente la hace solvente, ¿no? Eso no mejora su capacidad de pago en el corto plazo. Lo que se está buscando es que precisamente en el corto plazo pueda hacer frente a sus obligaciones de pago, ¿no? Entonces, el análisis que se tiene que hacer para determinar si califica o no para el concurso mercantil es que este tipo de activos, como puede ser el efectivo, como pueden ser depósitos a corto plazo, cuentas por cobrar a corto plazo, algunos títulos de crédito que puedan realizar también en el corto plazo, ¿no? Sean suficientes para cubrir por lo menos el 80% de las deudas que ya se vencieron, ¿no? En otras palabras, la empresa puede decir, bueno, sí, no he pagado, pero ahorita me deshago de este efectivo, ahorita me deshago de estos títulos, ahorita cobro estas cuentas por cobrar y con eso puedo pagar, ¿no? Ahora, son 2 criterios y pueden necesitarse que se cumplan los 2 criterios o que se cumpla uno solo de los criterios, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Si podemos avanzar a la siguiente lámina. Eso depende si el concurso mercantil es voluntario o es involuntario. ¿Y qué quiere decir que sea voluntario? Es voluntario cuando la propia empresa solicita el concurso mercantil, ¿no? Cuando la empresa va a pedir la protección del concurso mercantil para reestructurar sus deudas, entonces es suficiente que se cumpla con cualquiera de los 2 supuestos que ya explicamos, pero no con los 2, ¿sí? Ahora, cuando es un acreedor el que está solicitando el concurso mercantil, y eso se le llama un concurso mercantil involuntario, porque igual la empresa no quería, pero pues los acreedores ya se desesperaron, ya se enojaron y fueron a pedir el concurso mercantil, ¿no? Entonces, es necesario que se cumplan ambos
¿sí? O sea, esa prueba de que se haya dejado de pagar a 2 acreedores y que represente 35% de las obligaciones por más de 30 días, y el tema de la liquidez de la que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, de eso va a depender cómo va a funcionar esto. Si podemos avanzar, por favor. Cuando yo estaba mencionando que el concurso mercantil es en primer lugar un mecanismo para que las empresas busquen cómo reestructurar sus deudas, ¿sí? Algo que tiene nuestra ley de concursos, y no lo tenía en un inicio, esta ley tiene casi 20 años, y en un principio no se previó esta figura, nosotros podemos hacer un concurso mercantil preconcertado. Pre-package, le llaman en inglés, ¿no? ¿Qué quiere decir un concurso mercantil preconcertado? Que antes de ir con el juez a pedir concurso mercantil, la empresa y sus principales acreedores ya se pusieron de acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permite hacer este concurso mercantil preacordado o preconcertado, ¿no? Varias cosas. Primero, hace del procedimiento de concurso mercantil un proceso mucho más rápido, y ahorita explico por qué es más rápido, ¿sí? Por otra parte, hace del proceso del concurso mercantil, ¿no?, un proceso con un mucho más alto nivel de certeza, ¿sí?, de cuál va a ser, digamos, el resultado final de este concurso mercantil, ¿no? Al principio explicaba que si empezamos el concurso mercantil para poner de acuerdo a la empresa con sus acreedores y no se ponen de acuerdo, pues acabamos liquidando a la empresa. O sea, se activa un reloj, ¿no?, que si se acaba, pues entonces la empresa se tiene que cerrar y se tiene que liquidar. Y en muchas ocasiones es un resultado que no quieren los accionistas de la empresa y tampoco quieren los deudores de la empresa porque saben que su capacidad de repago pues va a ser muy baja, ¿no? O sea, lo que vayan a poder recuperar de esta venta va a ser muy poco, ¿no? Entonces, en este supuesto que ya prevé nuestra ley en México, el comerciante llega de la mano con sus acreedores, ¿no?, con acreedores que representen por lo menos el 40% de sus deudas, a decirle al juez, venimos a pedir un concurso mercantil y ya tenemos un plan de cómo vamos a reestructurar los pasivos, ¿sí? Entonces, toda la etapa del concurso mercantil en la que el juez, con ayuda de otros asesores del IFECOM, tiene que averiguar si la empresa efectivamente es insolvente o no, si efectivamente ya se vencieron sus obligaciones de pago o no, etcétera. Y después empezar a trabajar en un acuerdo de reestructura para ver cómo se ponen de acuerdo, pues el juez dice, pues, o sea, si la empresa y los acreedores me dicen que ya están de acuerdo y que es insolvente, pues yo voy a asumir que es insolvente, ¿no? Entonces empieza la protección del concurso mercantil, ¿no?, que como les expliqué se suspende, por ejemplo, los intereses en el caso de créditos que no tengan garantía, se suspenden ejecuciones de garantías que hayan iniciado acreedores, etcétera, ¿no?, para que se apruebe un plan de reestructura. Y si ese plan es aprobado por lo menos por el 50% de los acreedores, ya se levanta el concurso mercantil, ¿no? Entonces, insisto, el concurso mercantil puede ser utilizado como una herramienta para hacer de una reestructura más organizada, ¿no?, más cuidada, y en la que estemos seguros que estamos incluyendo a todos. O sea, aparte, lo complicado de las reestructuras en una época de crisis es que me puedo estar poniendo de acuerdo con un acreedor, con dos, con tres, pero si llega un cuarto y empieza a torpedear el proceso, empieza a tratar de liquidar activos de la empresa, pues puede romper esas negociaciones, puede poner nervioso a todos y se pueden caer esas reestructuras, ¿no? Siguiente, por favor. Muy rápido, para no extenderme mucho, hablaba de que el concurso mercantil tiene 2 etapas, ¿sí? Lo que la ley prevé es que tenemos medio año para ponernos de acuerdo, ¿no? Ya que empieza el concurso mercantil, si no fue un concurso mercantil preacordado, ¿no?, entonces el juez nos va a dar 6 meses para que nos pongamos
de acuerdo deudores y acreedores, ¿no? Esos 6 meses se pueden extender en 2 ocasiones por 3 meses más. En otras palabras, la etapa de conciliación puede durar hasta 1 año, ¿sí? Si no nos hemos puesto de acuerdo. Pero para dar estas prórrogas, la mayoría de los acreedores tienen que estar de acuerdo. En otras palabras, los acreedores tienen que sentir que estamos avanzando en la reestructura y simplemente nos falta más tiempo para ponernos de acuerdo. Nos falta cerrar algunos documentos, nos falta terminar de negociar algunos puntos, ¿no? Entonces, este primer plazo es el plazo que sirve para reestructurar a la empresa. La empresa sigue operando. En la mayoría de los casos, la administración de la empresa no ha cambiado y sigue en manos de los mismos administradores, ¿sí? Y, como dije, pues la empresa recibe un respiro en distintos niveles para poder lograr esta reestructura, ¿no? Siguiente, por favor. Durante esta etapa es muy importante cómo en el proceso se distinguen a los créditos, digamos, en distintas categorías, ¿sí? Y eso tiene que ver porque como están compitiendo los distintos acreedores de la empresa, se tiene que identificar en caso de que no alcancen los activos para pagar, a quién se le va a pagar primero, ¿sí? Entonces, primero hay obligaciones laborales. Obligaciones laborales, sobre todo, para no entrar en mucho detalle, de los 2 años anteriores. Si durante los 2 años anteriores al concurso mercantil se dejaron de cubrir ciertas obligaciones laborales, con el dinero que haya hasta donde alcance, primero se van a cubrir estas obligaciones, ¿sí? En segundo lugar, y es un tema del que voy a hablar ahorita, son los créditos que se reciben durante la etapa de concurso mercantil, que son los créditos contra la masa. Y ahorita explico cuáles son esos. Después se van a cubrir ciertos gastos y después se cubren primero los créditos que tienen garantía de aquellos créditos que no tienen garantía, ¿no? Ahí son de los beneficios que van a tener los acreedores que sí tenían ciertos activos contra los cuales cobrar, ¿sí? Antes de los acreedores que pues, no, eran créditos quirografarios que nada más podían cubrir, que era una obligación personal, ¿no? La siguiente, por favor. Perdón, y un tema importante es que ya también en la ley originalmente no se tenía, ¿no? Hay créditos que se les llama subordinados. Se les llama subordinados porque van al final, van después de cualquier otro acreedor, y esos son los créditos intercompañías, ¿no? Dentro de las historias de horror que luego escuchábamos, ¿no? Pues había muchos casos que fueron muy sonados, muy seguidos en la prensa nacional e internacional, en donde las empresas usaban créditos intercompañías, ¿no? Para mayoritear a sus acreedores en la votación de una reestructura, ¿no? Y eso ya se cambió, ¿no? El último punto que iba a mencionar es precisamente que ya también la ley prevé la posibilidad de recibir financiamientos durante un periodo de concurso mercantil. Y esto es muy importante porque ya se le da mucha certeza, ¿sí? A que en caso de que para poder lograr la reestructura, la empresa reciba dinero líquido, dinero fresco en ese momento, independientemente de los acuerdos que haga con sus acreedores existentes, ese nuevo acreedor que esté dispuesto a poner el dinero en una circunstancia de concurso mercantil tenga preferencia para cobrar ese crédito, ¿no? Entonces, esos son créditos que le van a dar viabilidad a la reestructura y por eso es en el mejor interés de todos, del deudor y de los acreedores, ¿no? Que se permita a la empresa recibir ese crédito, pero que se le dé una preferencia mejor y en otras palabras se meta en la cola para cobrar antes, inclusive que los acreedores que tienen garantía. Eso es todo lo que queríamos explicar sobre el tema del concurso para darles un panorama general y un poco para reiterar que pues efectivamente puede ser una herramienta y no necesariamente es un proceso para atropellar derechos de acreedores o para liquidar y vender empresas, ¿no? Es un proceso que en primer lugar lo que busca es que las empresas puedan reestructurar sus pasivos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a Hans. ¿Algo que quieras ahorita comentar al respecto, Hans o Javier? Ahorita le pedí a Karina que nos pusieran la gráfica, por favor, Cari, para que puedan ver los temas, tanto Hans como Javier, de los resultados de la pregunta que lanzamos aquí al público. Vamos a ver ahí qué nos respondieron. Esta es estas fueron las preguntas. ¿Qué tipo de garantías estarían dispuestos a ofrecer a sus acreedores? ¿Estarían dispuestos a aceptar nuevos inversionistas, terceros en sus empresas? Y ahorita vamos a verla ya en el sistema. Ya se está iniciando la votación. Esta es son cuatro preguntas que nos plantean. Son 4, ¿verdad, Karina? Son 6 preguntas, licenciado Eric. Esta encuesta nos va a arrojar ahorita una gráfica y sobre ella pues posiblemente nos pueden hacer algunos comentarios tanto Javier como Hans. Es solamente opción múltiple. Esta es una encuesta interna solamente de los temas ahorita platicados. Vamos a dejar 30 segundos más para que la puedan contestar. Solamente es señalar sí o no, o en algunas, y solamente en un par las opciones, ¿no? ¿Qué tipos de garantías estarían dispuestos a ofrecer a sus acreedores? ¿Estarían dispuestos a aceptar nuevos inversionistas o terceros en su empresa? Respecto a la pregunta anterior, ¿qué temas de control les preocuparían? ¿Alguna vez te has acercado a algún banco para reestructurar tus créditos? ¿Están familiarizados con el proceso de concurso mercantil? En su caso, lo han considerado como una alternativa para reestructurar sus pasivos. ¿Ya tenemos ahorita la respuesta, Karina? Va votando el 39% de los participantes. ¿Cómo está la situación ahorita por allá, Hans y Javier, en Ciudad de México? Bueno, pues muy complicada, con varios temas. Claramente el tema de la pandemia nos tiene muy preocupados porque la gente no le hizo mucho caso desde un principio y ahorita la gente que se había quedado, pues yo creo que está desesperada ya saliendo, lo cual evita que se aplane la curva de una manera más pronta. Y por otro lado, ha habido una serie de manifestaciones y de temas vandálicos también difíciles, ¿no? Entonces, pues como comentaba en un principio, el momento que estamos viviendo es muy complicado, tanto en el tema económico como en el tema de salud y social, pero pues, como lo comentas tú, con resiliencia yo creo y con inteligencia yo creo que podremos salir avantes de todos estos temas, mi querido Eric. Sí, no, y fíjate que también el tema de coordinación entre la sociedad civil y las autoridades en sus 3 ámbitos también ha jugado un papel importante, ¿no? Para regresar a esta nueva normalidad. El día 15 de junio, aquí en Tabasco, se publicaron unos lineamientos que van en paralelo con los de la federación que se publicaron en fechas anteriores, que los expusimos ahí en el segundo módulo. Y estos tienen ahí también relación con unos lineamientos que tiene que expedir la Secretaría de Economía del Estado.
pero podemos apreciar que en varios estados el tema de los semáforos y demás, por ejemplo, no hay concordancia o es alguna coordinación, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los lineamientos de nosotros del 15 de junio nos comentaron que íbamos a estar en semáforo rojo y sin embargo a nivel federal estábamos en naranja, ¿no? Entonces, también el aplicar y conocer y cumplir toda esa normatividad para los empresarios se ha vuelto un poco complejo, ¿no? Y hay que hacerlo con mucha cautela. Hay que ir observando y siguiendo los decretos que van saliendo por las autoridades ahí en sus ámbitos y cuáles son las autoridades que intervienen. Karina, si te molesto con la gráfica, por favor, nada más para que la puedan ver Javier y Hans. Esos eran los participantes. Hoy tuvimos 113 asistentes, Javier y Hans, que lo han estado aquí viendo a ustedes. Qué amables. Pues gracias y nuevamente felicidades por esta iniciativa. Karina. ¿Ya se está compartiendo? Bueno. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ya, ahí está. Bueno, ahí está la votación, Javier y Hans. En la primera pregunta sobre qué tipo de garantías estarían dispuestos a ofrecer a sus acreedores en un nuevo financiamiento, la respuesta con mayor número es la de obligación solidaria, 28%, hipoteca, 26%. Voy a pasar a la segunda. ¿Estarían dispuestos a aceptar nuevos inversionistas en sus empresas? Ahí es unánime la respuesta y la voluntad de todos manifiesta que el 84% sí está dispuesto a aceptar nuevos inversionistas en sus empresas. En relación con la pregunta anterior, ¿qué temas de control les preocuparían? Y la que tiene mayor presencia es que se metan en todas las decisiones. Esa es la preponderante. En la siguiente es, ¿alguna vez te has acercado en algún banco para reestructurar tus créditos? El 65% nos dice que no. O sea, es decir, está sin explorar de manera importante esa área. ¿Están familiarizados con el proceso de concurso mercantil? El 70% también nos comenta que no. Y es una respuesta igual interesante. En su caso, lo han considerado como una alternativa para reestructurar pasivos. Y ahorita el 54 nos dice que no, pero está algo parejo porque el 46 nos dice que sí. Que obviamente yo creo que en otros tiempos esta respuesta en absoluto hubiera sido así, ¿no? Quiere decir que la compleja realidad está orillando a muchos a pensar en esta herramienta y obviamente lo interesante de esta herramienta es que es legal y sobre todo que es muy, muy efectiva. Pues, ¿qué nos pueden comentar Javier y Hans respecto a este ejercicio que acabamos de realizar? A ver, yo empiezo. Me parece, me sorprendió mucho que la mayoría de la gente esté dispuesta a dar una obligación solidaria o un aval, porque seguido de la obligación solidaria también venía aval, que pues, propiamente es lo mismo, nada más que el aval es en un título de crédito y una obligación solidaria en un contrato, y casi el 50% dijo que estaban dispuestos a hacerlo. Lo cual yo creo que implica un compromiso real de la gente de decir, me vas a prestar, pero te voy a pagar, ¿no? No es nada más, pues si pierdo el inmueble, pues ya no te pago y te cobras con el inmueble, sino que yo estoy poniendo, ¿cómo se llama? Pues mi palabra y todos mis activos personales de empeño a que te voy a pagar, lo cual pues, me parece muy loable, ¿no? Ese es el primer comentario. El segundo, pues sí, no, a nadie le gusta, me pareció muy padre que digan, sí, estoy dispuesto a que entre
un tercero como accionista, pero pues me incomoda que quieran tomar todas las decisiones, lo cual eso es algo muy, muy normal. Yo agregaría lo que está comentando Hans, que creo que son decisiones muy lógicas y parte de lo que les hemos querido compartir es que son viables, ¿no? O sea, tenemos un marco legal que permite hacer esto, ¿no? Siguiendo con las respuestas, ¿no? Y creo que todas están relacionadas, ¿no? El invitar nuevos accionistas, pero no querer perder control, pues Hans nos explicó que hay los medios para hacerlo, ¿no? Uno inclusive puede ser un accionista minoritario y tener control sobre decisiones fundamentales de la empresa o limitar el control del accionista mayoritario, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de los pasivos con los bancos y el tema del concurso mercantil, que son los últimos puntos que se encuestaron, yo les diría lo siguiente. Primero, los bancos no están en el negocio de ejecutar créditos, ¿no? Para los bancos es muy caro tener créditos incumplidos, ¿sí? Tienen que constituir reservas en caso de que tengan que ejecutar garantías, etcétera. Pues muchas veces es incurrir en gastos adicionales para ellos, perder tiempo en todo el proceso de ejecución, y muchas veces no es la mejor forma de recuperar su crédito o no lo pueden recuperar en su totalidad, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que haya disposición y cuando vemos que hay disposición de ofrecer nuevas garantías, ¿no? Pues acercarnos con los bancos es algo que no debemos de descartar, es algo que se nos debe de quitar un poco el miedo, ¿no? Porque muchas veces los intereses están alineados, ¿no? Y el banco en muchas ocasiones va a estar dispuesto a, por ejemplo, dar más tiempo para el repago de una deuda. No son la Madre Teresa, muy probablemente eso va a implicar algún cambio en tasa de interés, posiblemente el que se exija alguna garantía adicional o una obligación solidaria de alguno de los accionistas o de alguna empresa afiliada, etcétera, por el perfil de riesgo que ya tiene ese crédito que se incumplió, pero la posibilidad existe, ¿no? Y por lo que respecta al concurso mercantil, creo que es importante saber que es un procedimiento que se diseñó precisamente para la protección de las empresas. No se diseñó para engañar a los acreedores o para hacerlos quedar mal, no se diseñó para dilapidar las empresas, destrozarlas y venderlas en cachitos. Se diseñó precisamente para lograr, ¿no? Una reestructura ordenada, para poder juntarnos empresa y acreedores, ¿no? Y alineando intereses, ver cómo sí podemos dejar a la empresa subsistir y cómo de esa forma podemos tener una mejor capacidad de repago de esas deudas, ¿no? No lo comenté y creo que esto se combina muy bien con muchos de los temas que nos explicó Hans. Muchas veces los planes de reestructura incluyen capitalización de pasivos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? La empresa va a decir, a ver, te debo 100, ¿no? No hay forma de que te pague 100. O sea, no me alcanza a pagarte 100, ¿no? Tú me vas a descontar 20, porque si no, nunca te voy a pagar, ¿sí? Yo me comprometo a pagarte 50 y los otros 30 los vamos a capitalizar. Te vas a convertir en un accionista de la empresa. Estamos alineando intereses, ¿sí? Esta empresa va a salir para adelante para pagarte tu deuda y para que como accionista recuperes esa inversión que estás haciendo el día de hoy, porque yo no estoy en posición de pagarte, ¿no? Entonces, ese es un tema que no debemos olvidar y es, como decía yo, ya hay mecanismos como el concurso preconcertado que hace un poco más predecible y más expedito este tipo de procesos. Gracias. Excelente comentario, Javier y Hans. La verdad que verlo desde esa perspectiva abre otros horizontes. Ahorita le voy a pedir a toda la audiencia que si gustan realizar ya preguntas, podemos iniciar ya con la sesión de preguntas y respuestas. Ya ahorita tenemos una pregunta de Carlos
Carrera, que nos dice cómo puede invitar a los empresarios tabasqueños a conversar sobre sus debilidades y fortalezas para ver de qué manera nos podemos complementar unos con otros. ¿Cómo puedo invitarlos de manera convincente que el respeto y la formalidad son nuestros aliados? Ahí está haciendo esa primera pregunta Carlos, y a los participantes les invitamos para hacer sus preguntas, a menos de que la exposición haya sido magnífica y no tengan ninguna duda sobre el tema, pero sabemos que hay mucho interés, y la encuesta igual nos manifiesta que hay cierta incertidumbre o dudas en algunos temas. Es el momento de despejarlas en el apartado de preguntas y respuestas. Ok, aquí estoy viendo. Ernesto Rodríguez, ¿qué pasa con la deuda si cierran una empresa y no se pagó? ¿Es cobrable? Para el cierre de una empresa, no es, digamos, cerrar la llave e irnos, ¿no? O sea, cerrar una empresa no es un tema sencillo y tampoco es inmediato, ¿no? Parte de los procesos que se tienen que dar para cerrar una empresa, pues es dar cierta publicidad precisamente para que antes de que se cierre, los acreedores puedan precisamente solicitar el que las deudas se paguen con los activos que tiene la empresa, ¿no? Esto evidentemente, entiendo la pregunta fuera de un tema de concurso, no en un caso de quiebra y liquidación, sino más bien el decir, pues no, ya no tengo dinero, bajo la cortina y listo, ¿no? Entonces la respuesta es, independientemente de que se baje la cortina, corporativamente, legalmente la empresa sigue existiendo, ¿no? Y para que deje de existir se tiene que seguir un proceso precisamente que va a permitir a los acreedores de alguna forma poder ver cómo pueden cobrar sus créditos, ¿no? Aquí hay otra pregunta de Ricardo Díez. En su experiencia, en la realidad, ¿qué tanto ha servido el concurso mercantil para que las empresas no se pierdan o no se extingan? Insisto, yo creo que hay muchas historias que contar, ¿no? Hay empresas que no se han podido reestructurar. Yo creo que algo muy importante es, primero, el sentido del tiempo, ¿no? O sea, muchas veces se ve el concurso mercantil como un último recurso, y si llegamos al concurso mercantil cuando ya tenemos el agua al cuello, ¿no? Cuando ya no tenemos canicas que ofrecer en una reestructura, pues con la protección del concurso mercantil o sin ella va a ser muy difícil que podamos llegar a un acuerdo con nuestros acreedores, ¿no? Esto se hace más evidente en empresas muy grandes, ¿no? Empresas, por ejemplo, como Mexicana de Aviación, ¿no? Que fue un caso muy sonado, en donde pues la situación financiera de la empresa era tal que ya no era viable mantenerla, ¿no? Son industrias, por ejemplo, en las que es muy difícil llegar a un buen resultado, porque yo creo que a todos nos pone muy nerviosos comprar un boleto de avión con una aerolínea que esté en concurso mercantil, y pues yo no sé si en 3 meses que voy a viajar, pues va a seguir volando, no va a seguir volando, si va a seguir teniendo aviones, o ya los arrendadores o los acreedores de esos aviones ya se los llevaron, etcétera, ¿no? Comento este caso porque fue muy público, pero por ejemplo otros casos de empresas muy grandes que todos creo que conocimos a través de la prensa, y nosotros participamos muy activamente en esa. Por ejemplo, cuando Comercial Mexicana, la red de tiendas de autoservicio, se declaró en concurso mercantil, pudo perfectamente reestructurar sus deudas, ¿no? Creo que era un perfil muy distinto de deudas, pero en ambos casos estas empresas grandes pues tenían que negociar con acreedores bancarios, con tenedores de bonos en México y en el extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente ha permitido eso, ¿no? En el caso de empresas más pequeñas, de las que no se hace tanta publicidad, insisto, ha habido muchos casos de éxito precisamente cuando se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que siempre y cuando tengamos elementos para llegar a un acuerdo,
el mejor incentivo que tiene la empresa y tienen sus acreedores es salirnos de una fórmula perder-perder, ¿no? O sea, el empresario no quiere quedarse sin su empresa y los acreedores de la empresa no quieren quedarse sin poder cobrar su dinero, ¿no? Entonces, si encontramos fórmulas conforme a las cuales se puede mantener a la empresa para que la empresa siga pagando, pues creo que ahí alineamos intereses y se logran acuerdos de reestructura que inclusive pueden, como lo mencioné, incluir conceptos como el capitalizar parte de la deuda, ¿no? Entonces, creo que hay muchos casos de éxito de los que podríamos hablar. Perfecto. Nos quedan ahorita 4 preguntas. Aquí hay una pregunta muy interesante que nos realiza Carlos Madrazo. El tema con ellos es un tema en aeropuerto y les están realizando los cobros. Azur, que es la empresa que tiene la concesión acá, de ciertas obligaciones en materia de arrendamiento, pero obviamente la caída de los vuelos, las obligaciones que tienen mediante contrato ha bajado considerablemente en un 90%. Tienen también firmada una fianza, están negociando ahorita, pero ellos presionan argumentando que ellos cotizan en bolsa y que por ese tema no pueden negociar tarifas accesibles. De hecho, no están reduciendo nada y nos pregunta puntualmente qué es lo que se puede hacer, ¿no? Digo, creo que aquí hay varios temas a considerar y pues sí, efectivamente, yo creo que la industria aeroportuaria, pues es sin duda de las más golpeadas, ¿no? Pero creo que lo mismo podemos hablar de hoteles, de centros comerciales, de restaurantes, de líneas aéreas y de otro tipo de industrias, ¿no? Aquí hay varios temas a considerar. Primero, como hemos comentado, muchas veces los intereses están alineados, ¿no? Y es en el mejor interés de estas empresas buscar arreglos con sus arrendatarios. Nosotros hemos asesorado, por ejemplo, a muchos centros comerciales o otros dueños de grandes inmuebles en donde se ha buscado de alguna forma diferir el pago de algunas rentas, etcétera, porque lo que nos dicen es, bueno, si históricamente ha sido un arrendatario cumplido, ¿no? Si es un arrendatario que a nosotros nos interesa conservar, pues bueno, nosotros también estamos entendiendo que hay una situación de emergencia, ¿no? También a nivel contractual, ¿no? Pues se puede buscar judicialmente ciertos apoyos en el sentido de buscar alguna resolución judicial que proteja al arrendatario, por ejemplo, de un local, ¿no? De la obligación de seguir pagando en una contingencia sanitaria como esta, tratándose de causas de fuerza mayor, ¿no? Entonces, yo lo que diría, para no extendernos, pero es algo que se puede platicar con mayor detalle, es, por un lado, buscar la forma de hacer algún acuerdo, ¿no? O sea, el que sea una empresa pública que cotiza en bolsa no quiere decir que no pueda acordar con sus arrendatarios, el dar un plazo de gracia para el pago de renta, el diferir el pago de estas rentas para cuando se reabran ya las terminales aéreas y regrese el tráfico aéreo, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ese no creo que sea un argumento válido, ¿no? Entonces, creo que hay que acercarnos con ellos y también existe pues la vía judicial de defender ciertos derechos cuando ha habido este tipo pues de fuerza mayor, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Javier. Nos pregunta Alejandro Guzmán, ¿en qué lugar de prelación quedan los créditos fiscales? Los créditos fiscales, en el caso de un concurso mercantil, propiamente van, yo diría, en tercer lugar, pero hay algunas precisiones que hacer. O sea,
En primer lugar van los créditos laborales, hasta por los 2 últimos años, como ya lo expliqué, ¿sí? En caso de que se reciba un financiamiento contra la masa del concurso, contra los activos del concurso, ¿sí? Explicaba yo que va inmediatamente después de esos créditos laborales. Los créditos fiscales van antes de los créditos garantizados, pero hago la precisión que el tratamiento de los créditos fiscales en un concurso mercantil es distinto cuando la autoridad fiscal ya ejerció acciones legales y ya embargó activos de la empresa, a cuando los créditos fiscales simplemente son obligaciones vencidas frente al fisco que no han sido cubiertas, ¿no? Esa es la distinción que haría. Muchísimas gracias. Otra más de Fernando Cruz. Me da muchísimo gusto verlos aquí a todos y todos los participantes que están aquí. Dice, en su opinión, ¿los fondos de inversión están igual de dispuestos a prestar apoyo a empresas mexicanas que antes? ¿O bajo la circunstancia actual está convirtiéndose en un proceso más lento y complicado? ¿Cuál creen que hasta el momento sea el efecto en el factor de confianza? A ver si quieres, contesto yo. Sí hay liquidez en el mercado de los fondos. Entonces, ellos siguen teniendo dinero para entrar donde hay oportunidades. Entonces, con lo que claramente estarán peleados es con tirarlos a fondo perdido. Yo creo que aquí el tema depende mucho de la industria. Por ejemplo, si fuera un tema como las industrias que ya comentó Javier, que están más afectadas, tipo hotelería, aviación, restaurantes, que igual iban a llevarse más tiempo en recuperarse del tema de la pandemia, es probable que estén un poco más reacios a hacerlo. En el caso de otras industrias donde apenas regresemos, se van a recuperar muy pronto. Por ejemplo, el otro día me comentaban, la industria automotriz claramente ha sufrido mucho con el tema de la pandemia, pero es una de las industrias que va a tener mucha fuerza ahora que regresemos, porque la gente, por ejemplo, para irse de vacaciones, va a preferir viajar en auto que irse en avión. Por otro lado, va a ser el medio más seguro para irse a su trabajo, en vez de tomar un transporte público. Entonces, dependiendo del tipo de industrias, sin duda hay muchas oportunidades para que entren a fondos de inversión. Como todo, ahorita hay mucha cautela, pero dentro de las crisis, estos fondos especialmente ven muchas oportunidades. A eso se dedican. Entonces, si ven que dentro de un tiempo relativamente mediano, con ciertas herramientas que puedan ellos brindar en su experiencia de administradores en empresas, en la industria correcta, sin duda yo creo que hay buenas oportunidades para que entren los fondos de inversión. Sí, claro, yo creo que el factor aquí de la actividad juega un papel primordial, ¿no? Si te pide un crédito Eric Joan de Sumo o Alibaba o cualquiera de ellos, que son precisamente ahorita actividades privilegiadas, ¿no? Con mucha facilidad lo van a lograr, ¿no? Porque el giro ahorita es muy rentable y como Ellos, tú señalas, el tema de los puertos y todo. Sí, ellos ahorita están para prestar, no para que les presten. Así es. Y más Jeff Bezos, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta que ya vamos a darle a dos más, ¿no? O tres, no sé cómo lo vean ustedes, hay muchas. Alejandro Arratia nos pregunta, antes que nada, muchas gracias por su ponencia, fue muy enriquecedora.
En su exposición hablaron de que hay fondos de inversión que, por lo que entendí, se dedican a invertir en empresas que necesitan capital. ¿Ustedes tienen contacto con alguno? ¿Cómo sería la forma más fácil de acceder a dichos fondos? Bueno, aquí en el caso particular de Alejandro, también como hace rato Fernando, ellos están en el sector petrolero y energético y tienen empresas en Medio Oriente, en Estados Unidos, aquí en México, y la pregunta creo que de Alejandro es ahí muy, muy interesante. Si gustan ustedes responderlo. Sí, sí, con mucho gusto. Mira, yo creo que esto hay que, a menos que se tengan contactos en específico para ciertas industrias, yo creo que esto se podría ver de forma gremial. Hay una asociación que se llama MECAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado, que conglomera a todos los fondos que están en México en las distintas industrias. Entonces, ahí estamos tanto consultores como empresas, como fondos per se, ya sean que tengan capital extranjero o que estén aquí en México, por ejemplo, a través de los ECADES. Entonces, una forma, yo creo que muy adecuada para poder acercarse al tipo de fondos, porque hay fondos para todo tipo, no solo de industrias, sino es de corto plazo. Si está empezando Greenfield, si está empezando quizás Venture Capital, si ya está en el Brownfield, o sea, ya tiene su experiencia, entonces será más un tema de capital privado o private equity. Entonces, un poco quizás sería bueno tener un acercamiento con Amexcap, dar las circunstancias, platicar las circunstancias que se tienen y que ellos los puedan poner en contacto con los distintos fondos que pudieran estar interesados. Excelente. Aquí vi otra pregunta que hizo José Baruch, que dice, sabemos que las empresas que han tenido bajas por cuestiones de la pandemia y en algunos casos han quebrado, por decirlo así, pero ¿qué factores más precisos dieron pie, ya que venían de mucho tiempo atrás con problemas financieros, o realmente la pandemia fue la causa? Bueno, aquí yo creo que es un tema de ver el tema de manera individual, pero ¿qué opinan ustedes de esto? Mira, un comentario muy rápido es que depende de la industria y depende de la forma en que trabaje. Hay negocios que dependen el 100% del flujo, no tienen tantas utilidades como sí estar sacando, son más de flujo diario. Entonces, esas pueden haber sufrido mucho. Por ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes, pues, si no tienen flujo de gente, no tienen flujo de efectivo, pero a fin de cuentas tienen que seguir pagando sueldos, pues es muy difícil que puedan subsistir con la pandemia. Hay otros negocios, por ejemplo, digamos, un consultor contable. Bueno, pues ellos, como nosotros, siguen trabajando desde casa, entonces es más fácil que, aunque puedan, digamos, tener cierta merma o sufrir ciertos temas con la pandemia, pues pudieron o pudimos seguir trabajando. Entonces, yo creo que depende mucho de la industria. Y yo agregaría muy rápido, y dentro de cada industria, yo creo que hay empresas que ya tenían serios problemas financieros antes de la pandemia, y pues esto terminó de hundirlas. Y hay otras empresas que quizá habían estado bien administradas, tenían solidez financiera, y industrias en donde inclusive esas empresas ahora están en riesgo precisamente por las razones que explicaba Hans, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil generalizar, pero sin duda hay industrias que han sido mucho más golpeadas que otras por la naturaleza de su negocio. Gracias. Comenta aquí Claudia Barrera en el panel que NAFIN ofrece créditos a las empresas que deben a los proveedores, pero que muchas no quieren tomarlo. ¿Ustedes consideran que
que se debe a las tasas o qué otras opciones podría ponderarse Javier y Hans? Mira, no sé. Adelante, Javier. O sea, no sé por qué no querrían tomarlo. Eso depende de cada uno. Nafin, en efecto, da créditos. Hay muchos que da, sobre todo dentro de ciertas cadenas o productos que ya tienen algún tiempo, especialmente factorajes. Entonces, digamos, no sabría yo cuál es la razón por la que no quisieran tomarlo. En términos generales, las tasas que ofrece Nafin son bastante competitivas. No sé, Javier, ¿tú qué has visto? Sí, iba a comentar que como banca de desarrollo, los términos que ofrecen en sus tasas son buenos, son muy competitivos, ¿no? Y además, Nafin, como otra banca de desarrollo, también está dispuesto a asumir ciertos riesgos que quizá la banca comercial no necesariamente haría en todos los casos, ¿no? Yo creo que habría que ver caso por caso. Yo creo que hay cierta cultura, ¿no? Pues de cierta rechazo al crédito, decir es que me voy a endeudar y eso está terrible, ¿no? Independientemente de que, como explicamos, parte de la vida de las empresas, inclusive de una empresa saludable, ¿no? Es precisamente tener acceso al crédito, ¿no? Pero sí, yo creo que hay programas de NAFIN que justamente ayudan a empresas a través de programas como el factoraje que mencionaba Hans, que precisamente les permite descontar sus cuentas por cobrar con mayor anticipación para no tener que esperar un periodo de maduración y que haya más flujo y más revolvencia en la caja de las empresas, ¿no? Muchas gracias. Hay un comentario aquí de José Manuel Borregar sobre el tema que platicamos hace rato de los socios, que en relación con la encuesta, que él nos comenta pues que si es socio, pues se tienen derechos a saber y preguntar, y bueno, eso es algo cierto, ¿no? Y una última pregunta, dice, bueno, hay dos más, nada más las voy a hacer de manera rápida porque sé que tienen que irse. ¿Recomiendan los ponentes el recurrir al arbitraje como método de resolución alternativa? ¿Y en qué estados de la República existen dichos órganos? Eso lo pregunta Jorge Ramón. Mira, yo creo que hay que ver caso por caso. Hay ciertos casos que son muy complicados y dependiendo de la jurisdicción que fuera el método alternativo, ir a tribunales, pudiera ser conveniente ir a arbitraje. El arbitraje puede ser en cualquier lugar, en cualquier estado puede haber arbitraje y hay varias reglas conforme a las cuales se puede regir el arbitraje, pero digamos, si me dijeran, vamos a ponerle a una hipoteca una cláusula de arbitraje, pues yo les diría absolutamente no, ¿no? Los tribunales están acostumbrados a ver ese tipo de casos de una forma muy expedita y no tiene caso gastar en árbitros al respecto. Si es un tema muy sofisticado, donde se requeriría mucho trabajo y muchos peritos para explicarle a los jueces, en esos casos probablemente sí valga la pena acudir al arbitraje o a otros medios alternativos de solución de controversias como la mediación. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Ángel Augusto que dice, ¿habría posibilidad de recibir más información sobre el concurso mercantil? Somos una empresa con el perfil idóneo para presentar una propuesta de concurso, pues ya se tienen muchos créditos y muchos pasivos por cobrar, muy grandes con Pemex, pero sus posibilidades de crédito ya están limitadas. Digo, aquí en está en la presentación y en la biografía que van a poder ustedes encontrar y estar disponible ahí en el canal de Priego Brito en YouTube. Viene el contacto de
de Javier y el contacto también de Hans Gebel, para que le puedas mandar, Ángel, ya el correo y te puedan proporcionar ya más información y darte ya un seguimiento del tema ya pormenorizado. De todas formas, en el correo de contacto de nosotros, igual te podemos hacer llegar con Karina los correos, pero sí es muy importante que consideres todas estas decisiones. Ahí Karina le está poniendo los correos de todos. Y creo que no tenemos ahorita ya ninguna... bueno, ya la última pregunta que nos falta, ya abusando aquí de Hans y Javier. En su experiencia, ¿cuáles han sido los resultados de entrar a un concurso mercantil en cuanto a los créditos con los bancos? Es decir, ¿qué tanto porcentaje disminuyen los pasivos o qué tanto incrementan los plazos? En otras palabras, ¿hay modificaciones en los créditos? La respuesta es que siempre hay modificaciones en los créditos. Precisamente el plan de reestructura que se busca en un proceso de concurso mercantil es cómo cambiamos los términos de pago para que hagamos viable esa deuda, ¿no? ¿Cómo hacemos que cambiemos las reglas del crédito, digamos, para darle mayor oxígeno a la empresa y que la empresa nos pueda pagar, ¿no? Como lo mencioné yo en la presentación, pues los intereses por una parte están alineados, por otra parte, pues los bancos no son beneficencia tampoco, entonces probablemente pidan una tasa más alta de interés o pidan dar más garantías, etcétera, ¿no? Dicen, yo estoy dispuesto a tardarme más en cobrarte, pero quiero tener mayor certeza de que me vas a pagar, ¿no? Y esa mayor certeza puede ser a través de dar más garantías o me voy a esperar más tiempo, pero pues el perfil de riesgo ya subió porque ya te declaraste en insolvencia y entonces es un crédito más caro y te voy a subir la tasa de interés, ¿no? Ahí generalmente cambian, pues no hay recetas, no hay reglas claras. Yo diría que es caso por caso las negociaciones que se tienen en cada concurso mercantil dependiendo del monto de los adeudos y del tipo de acreedores y el perfil de la empresa. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Hans. La verdad que hemos pasado una mañana muy, muy agradable y muy nutritiva aquí con ustedes. Creo que los empresarios de aquí del sureste, hay gente de Veracruz, de Chiapas, de Tuxtla, bueno, de Campeche y de Tabasco, que creo que nos vamos muy, muy agradecidos y satisfechos con todo esto. Seguramente recibirán los correos de los temas o pormenores de cada uno de ellos. A todo el público les agradecemos muchísimo su presencia y que le hayan estado dando seguimiento a este programa. Si nos envían su evaluación, con muchísimo gusto se le va a responder con todas las recomendaciones de manera gratuita, y el programa, apenas esté concluido, también se les va a hacer llegar a todo. Como les comentamos, ya hay entre 3 empresas pilotos con las que se está trabajando. Javier y Hans, si quieren dejar algunas palabras de despedida, pues bienvenidas. Sí, mi querido Eric, debo agradecerle a la audiencia por su tiempo, por su participación, por sus preguntas y por su interés. Karina, también muchísimas gracias por todo el tema logístico, y a ti, mi querido Eric, pues muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por esto que estás haciendo, porque yo creo que es un trabajo muy necesario que le puede servir a mucha gente, así que muchas gracias. Y yo nada más hacer eco del comentario de Hans, felicitarte, Eric, por esta iniciativa, darte las gracias por invitarnos y a Karina también por todo su apoyo y agradecerle a todos su participación y su interés en esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo, conocimiento muy, muy valioso. Les agradezco mucho, Hans y Javier, esta participación, y espero que luego vengan muchas más. Un
Un fuerte abrazo y gracias a todos. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.